Dios les bendiga, hermanas. En esta hermosa mañana les damos la bienvenida a nuestro programa Maná del Cielo que alimenta el alma. Somos el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristo Vive. Mi nombre es Marisol Canús y nos acompaña nuestra hermana Liliana Vallecilla. Bendición nuevamente para cada una de ustedes y esperamos que el tema que vamos a tocar en este día sea de agrado de cada una de ustedes, que quede en nuestro corazón y que haga todo aquello por el cual nuestro Señor la ha enviado. Amén. Amén. El tema de hoy lo hemos titulado El fariseo que hay en mí. El texto bíblico lo encontramos en Marcos 12 del 38 al 40. Pero antes de tener nuestra lectura bíblica, nos gustaría que nuestra hermana Lili nos dé un contexto de nuestro estudio el día de hoy. Amén. Sí, hermana. Voy a dar un pequeño contexto del tema que vamos a estar tocando. Esto está Amén. basado en el libro de Marcos 12, el versículo 38 al 40, y quiero explicar en pocas palabras qué es lo que está pasando aquí. Jesús está en Jerusalén. Él está enseñando públicamente. Él está muy cerca a su muerte, a su vida, a su crucifixión, ¿verdad? Así que él en estos versículos, él habla muy claramente y con mucha firmeza. Amén. Y él advierte sobre los escribas, maestros de la ley. ¿Por qué? Porque estos no estaban en realidad haciendo lo que ellos mismos estaban predicando. Los escribas, ellos querían parecer personas muy importantes. Ellos usaban ropas especiales solamente para ellos ser admirados por el pueblo y querían siempre ser los primeros en todo. Así que ellos buscaban más fama que en verdad agradar a nuestro Dios. Hay un versículo en Mateo 6.1 donde dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que los escribas, ellos aprovechaban su autoridad para quitarle cosas a las viudas, a las mujeres solas, pobres, a los desamparados, ¿verdad? Ellos aparentaban ser muy espirituales, con oraciones muy largas, pero Jesús dice y advierte sobre eso, que las personas que hagan esas cosas van a tener un juicio más severo. ¿Por qué? Por hipócritas, como dice en Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda, dice la palabra de Dios. Amén. Así que Jesús advierte contra la hipocresía religiosa, y los escribas aparentaban ser muy piadosos, pero en realidad ellos vivían una vida de egoísmo y de maldad. Y Dios no se deja engañar solamente por apariencias. Amén. Así que Él defiende a todos los débiles, a las personas desamparadas como las viudas. Jesús enseña en este capítulo que el liderazgo verdadero debe ser humilde, debe ser justo. Amén. Como voy a dejarlos con este versículo en Miqueas 6:8, donde dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén, hermana Lili. Muchas gracias, hermana. Ahora les haré la lectura bíblica de Marcos 12, del 38 al 40. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esto recibirán mayor condenación. Amén. ¿Verdad? Amén, Lo que usted nos acaba de decir, hermano. Claro está. Y también les quiero hacer esta observación, que esta misma lectura la encontramos en Mateo 23 y en Lucas 20. Aquí nos menciona a los fariseos y a los escribas. Este estudio sobre los fariseos y los escribas ya lo hemos tenido en otros estudios, pero quisiera que lo volvamos a explicar, hermana Lili, por alguna hermana que no lo tenga muy claro. ¿Qué es un fariseo? Sí, hermana, un fariseo era un miembro de un grupo religioso judío muy importante en los tiempos de Jesús. Estos eran conocidos por conocer muy bien la ley de Moisés y por seguir muchas reglas religiosas externas, solamente externas, ¿verdad? Las características de estos fariseos era que conocían la Biblia, la ley y los profetas muy bien. Amén.
Estos crearon muchas, como dije anteriormente, muchas reglas adicionales para proteger la ley, pero a veces estas reglas humanas eran mucho más importantes para ellos que el mismo corazón de la ley. Era muy estricto, como digo, en lo externo, pero muchas veces ellos no vivían con amor y con mucha justicia, Amén. ni tampoco con humildad. Y Jesús lo criticó por esto, por ser hipócritas. Ellos decían una cosa, pero en realidad ellos lo que hacían era otra cosa, muy diferente a lo que ellos estaban predicando. Dice Mateo, la palabra de Dios en Mateo 23:27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Y también hay una historia muy conocida en Lucas 18, en el capítulo 11 y 12, donde Jesús cuenta la historia de un fariseo que oraba con mucho orgullo, creyéndose ser mejor que los demás. Entonces, eso es lo que odia Jesús, la hipocresía, ¿verdad? Jesús no condenó, es muy importante que sepamos que Jesús nunca condenó a los fariseos por estudiar la Biblia, sino por usar la religión para sentirse ellos superiores a los demás. Amén. Así que esto lo que nos enseña es que realmente lo que agrada a Dios es un corazón sincero, Amén. humilde y muy obediente. Una de Amén. las cosas que el Señor le Sí. agrada de nosotros. Amén. Hay que recordar que el Señor lo que Él nos manda hacer es ver a los demás como superiores que a nosotros Amén. mismos, ¿verdad? Así dice la No palabra. vernos a nosotros mismos como superiores que a los demás. Claro. Y aquí dice que a ellos les decían que se han sentado en la cátedra de Moisés. No sé si han escuchado ustedes esto, pero la cátedra de Moisés se refiere a una silla que estaba frente a las sinagogas, Claro. que estaba reservada para el sumo sacerdote, que era el que leía las leyes de Moisés, dadas a Moisés, ¿verdad? Por Dios. Y era un lugar especial para las personas de alto rango. Entonces, ellos deseaban tanto sentarse ahí solo para ser vistos por el público, no para dar a conocer las leyes del Señor. Entonces, el propósito de ellos ya no era dar a conocer las leyes del Señor, sino que solo ser vistos por el público. Amén. Eso fue lo que el Señor condenó, ¿verdad? Sí. No que ellos supieran las leyes, como usted dijo, hermana Lili. Y también quisiera explicarles qué es un escriba. Un escriba era un conocedor de la ley. Eran también llamados doctores de la ley, llamados escribas, porque ellos escribían, claro. escribanos. Eran llamados también secretarios, porque se la pasaban escribiendo y estudiando la ley. Eran grandes conocedores de la ley. Eran muy respetados por ese oficio que ellos tenían. Y ellos conocían tanto la ley de Dios como la ley de los hombres. Eran llamados a servir al público. Entonces, ellos eran conocedores de la ley de Dios, llamado el Torah o llamado el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Amén. que contienen Claro, toda la ley que Dios le dio a Moisés. Y ellos fueron instituidos antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo a salvarnos, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino, Él vino a darse cuenta de que ellos no estaban haciendo lo correcto. En Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Claro. El Señor Jesús sabía que ellos tenían la autoridad porque ellos conocían las leyes, conocían exactamente lo que ellos estaban diciendo. Lo que ellos tenían era de que no daban el ejemplo de lo que ellos conocían. Amén. Ellos no hacían Sí. lo que ellos sabían Estaban que era correcto, predicando, pero no lo hacían. Sí. Eso era lo que ellos no estaban Querían que el haciendo. pueblo lo hiciera y cumpliera, pero ellos No lo estaban solamente haciendo. decirlos. En Lucas 11:52 dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Porque estaban
con su ejemplo, cerrando la puerta para que los demás no entraran al reino de los cielos, claro, ¿verdad, hermana? hermana? Sí, ellos no hacían y le ponían traba a ellos que tampoco los dejaban hacer. ¿Por qué? Porque eran muy duras las leyes que le ponían al pueblo. Eso estaban haciendo los fariseos y los escribas en ese tiempo. Y eso lo leemos en la Biblia. Pero ahora, hermana, pienso, cuando yo leo eso, ¿tengo yo en mí algo que no es agradable al Señor? ¿Hay algo en mí que no le agrada al Señor? Sí, hermana. ¿Estoy haciendo yo algo? Creo que todos tenemos algo de eso. ¿Y qué es lo que a Dios no le agrada de los fariseos y de personas que se le parezcan a los fariseos? Amén. Amén. Bueno, una de las primeras cosas yo creo que es la hipocresía, como hemos estado diciendo, que decir una cosa, pero hacer otra. En Mateos 23:3, la palabra de Dios, así como usted decía, hermana, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo. Amén. Pero que no lo hagan conforme, ¿verdad? Lo que ellos hacen, ¿por qué? Porque dicen y no lo hacen. No lo hace. Amén. Y Dios no se agrada de los que enseñan o que aparentan santidad, pero viven una vida que no está conforme a lo que predican. Tampoco le agrada a Dios a las personas que buscan elogio, ¿verdad? Atención. Amén. En vez de agradar a Dios. Quieren la atención para ellos y no darle la gloria al Señor, sino que se la den a ellos. Amén. En Mateo 23:5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y a Dios no le agrada cuando la gente usa la religión para lucirse o para buscar fama. Amén. Amén. En vez de servir con humildad, porque amén, el servicio es humilde. El tercer punto que a Dios no le gusta es el orgullo espiritual, sentirse superior. Amén. Amén. Tenemos un ejemplo en Lucas 18:11 donde la palabra de Dios dice, el fariseo puesto en pies oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Así que Dios rechaza el orgullo, especialmente cuando alguien cree que es mejor que otro solamente por ir a la iglesia, por saber la Biblia o por portarse simplemente bien delante de los hombres, no sabiendo que los ojos de Dios están puestos siempre en nosotros, ¿verdad? 24/7. Y el Señor ve nuestro interior, hermana Lili, claro, ¿verdad? Claro que sí. Otra cosa que no le gusta es que carguemos a otro con reglas, como hacían los fariseos, y no, imposible de llevar, y nosotros no ayudar. Entonces dice también Mateo, tenemos un ejemplo en Mateo, donde dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así que Dios no aprueba la religiosidad dura, que juzga a los demás, pero no ofrecemos ni amor ni apoyo para estas personas. Tampoco le gusta a Dios que las personas aparentemos una vida santa, pero que en verdad tengamos el corazón lejos de Dios, como hemos estado hablando. Amén. Mateo 23:27 dice, por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Así que como decía usted, hermana, Dios ve el corazón, no las apariencias. Amén. A Dios no le agrada la doble vida ni la religiosidad falsa. Amén. Amén. En resumen, lo que a Dios en verdad no le agrada de las personas como los fariseos es la hipocresía, el orgullo espiritual, el deseo de aparentar, el juzgar sin amor y el no vivir lo que nosotros en realidad predicamos. Amén. Amén. Hermana Lili. Sí, pero quiero decirle, hermana, hay un versículo que no quiero terminar sin leerlo, este está en Miqueas 6:8, donde dice, hacer justicia, amar, misericordia, humillarte ante tu Dios, esto sí le agrada a Dios de amén. Nosotros, amén, ¿verdad? Hermana. Dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque estos sí verán a Dios. Veremos amén. Señor. Amén, hermana Lili, me gusta mucho lo que usted dice y yo creo que esto lo vamos a lograr examinándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Claro, sí, hermana. Por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra. Y en la oración, aquí hay, hablando de la oración, ¿verdad? Yo encontré un salmo que me gusta mucho, el 139:24, en la Nueva Traducción Viviente, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame
y conoce los pensamientos que me inquietan. Amén. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y Amén. Qué guíame bonito. en el camino de la vida eterna. Amén. Cuando Hermoso. nosotros le pedimos al Señor verdaderamente de corazón que Él nos guíe, que Él nos muestre qué hay en nosotros que a Él no le agrada, por medio de la oración, el Señor nos va a mostrar, hermanas, qué hay en mí que no le agrada. Claro. ¿Qué hay en mí que yo debo cambiar para agradarle al Señor? Y luego para poder, como usted dice, hermana Lili, ayudar a mis hermanas, a mis hermanos que están en necesidad. Porque ¿cómo yo puedo ayudar si yo no estoy bien con el Señor? Amén. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces tengo que limpiarme a mí, primeramente. Yo soy el templo del Espíritu Santo, el Amén. templo del Señor, ¿verdad? Claro que sí. En Lucas 19, 45, 46, encontramos cuando el Señor llegó a su templo y lo encontró lleno de negocios. Dice, luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Hermana, ellos habían convertido el templo del Señor en un lugar para negociar, para vender cosas. Claro. El Señor les había pedido sacrificios, pero que cada persona llevara su propio animalito para ir a ofrecer el sacrificio, pero ellos lo convirtieron en un negocio, Sí. ¿verdad? Para sacar provecho de ellos mismos. Ya no era para el Señor. Amén. Sí. Nosotros a veces llegamos llenas de cargas a la iglesia. Se nos olvida que tenemos que llegar dispuestas, con un corazón dispuestos a adorar al Señor. Sí. Tenemos que llegar con nuestra mente dispuesta para el Amén. Señor. Pero llegamos pensando, ay, tengo que ir a hacer algo con la hermana. Ay, No he pienso pagado que la tengo... renta, no he pagado los Sí, biles. hermana, llegamos llenas de preocupaciones, cargadas, cuando tenemos que llegar dispuestas. Dice el Salmo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Desde que pensamos en ir a la casa del Señor es ir para alabarle, para bendecirle, sí. para tener una comunión con Él, porque a eso vamos. A veces pensamos en ir y pensar, ay, tal vez en la iglesia puedo vender algo de lo que yo vendo, ¿verdad, hermana? Y ahí ya estamos usando la iglesia para un negocio y no lo vemos de esa manera porque decimos, ah, es algo poquito, no es mucho, Sí. pero estamos haciendo lo que los fariseos y los escribas empezaron a hacer y no lo estamos viendo de esa manera, pero ya nos estamos convirtiendo como un fariseo y un escriba. Amén, sí. Y entonces ahí empieza a salir el fariseo y empieza a actuar ese fariseo que hay en mí otra vez, ¿verdad, Amén. hermana Lili? Amén, sí, a veces decimos también, voy a ir porque hace días no voy, o para que el pastor me mire, que sí estoy asistiendo a la iglesia. Entonces, olvidamos cuál es el centro el propósito, y el propósito ¿verdad, de ir a la hermana? iglesia. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando ese fariseo empieza a actuar? Ese Sí, hermana, fariseo sí. que hay en mí. Es una pregunta, parece muy dura, muy difícil de contestar, Amén. pero en verdad es una pregunta que hay que contestarla sinceramente, ¿verdad? Amén. Y cuando nosotros reconocer que a veces el fariseo quiere salir de nosotros, ¿verdad? Este es el primer paso hacia una fe verdadera y muy humilde. Amén. Y todos luchamos en algún momento de nuestra vida con esto, que a veces queremos, el orgullo quiere salir, queremos aparentar, queremos dudar, sentirnos mejor que los demás. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer al sentir esto es reconocer con humildad que necesitamos en verdad del Señor. Amén. Como dice el Salmo 139, dice, el que usted acaba de leer, hermana, voy a leerlo en la otra versión, donde dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Amén. Así que tenemos que pedirle a nuestro Dios si en verdad nosotros, que nos guíe y que nos oriente si es que en verdad, o que traiga remordimiento a nuestra mente para si es que en verdad nosotros estamos actuando con orgullo
o estamos aparentando. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel para Él corregirnos a nosotros con amor. Amén. Él nos corrige con amor. En Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que no nos condenemos sola. Busquemos a Dios. Amén. Que Dios no rechaza al que se arrepiente. Amén. Amén. Con sinceridad. Porque Amén. todo esto hay que hacerlo con sinceridad. El arrepentimiento no es vergüenza. El arrepentimiento lo que hace es que nos liberta. Recordemos que Dios ama la humildad, no la perfección. En Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando el fariseo interior quiere salir con ese juicio, con ese orgullo, con esa apariencia, tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle gracias para actuar nosotros con amor. Porque Amén. acordémonos que el ministerio de Jesús se basaba en el amor. Amén. Es muy importante. En el servicio. Sí, y hay que vivir el Evangelio, no solo decirlo, ¿verdad? Amén. En Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, o sea verdadero, sea Amén. sincero. En lugar de aparentar, debemos vivir con sinceridad. Y en vez de juzgar, servir. Y en vez de hablar mucho, amar mucho, que es lo que le agrada a Dios. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo limpie nuestro interior. Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Así que no luchemos solas. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo para que Él transforme desde adentro hacia afuera nuestro interior, ¿ok? Nuestra Amén. vida. Amén, hermana. Es cierto, el Espíritu Santo nos va a transformar y quiero leerles aquí en Marcos 12 del 38 al 39, donde nos dice cómo eran los escribas, ¿verdad? Dice, los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Como usted lo dijo, hermana, a ellos solo les gustaba la apariencia. Aparentar, y nosotros debemos recordar que el Señor siempre va a ver nuestro corazón, que Él no va a ver la apariencia de nosotros. A ellos el Señor dice que les mandó que amarraran unos cordones a su cintura, porque esos cordones les iba a recordar las leyes que el Señor les mandó. Y les iban a atar a los cordones unas bolitas para recordarles las leyes. Pero ellos dicen que empezaron a alargar los listones. Sí. Porque entre más largos los listones, ellos iban a ser más santos. Más santos, más espirituales. Perdieron la visión que era que a ellos les iba a recordar las leyes. Claro. Que tenían que amarrarse unas cajitas aquí donde tenían que escribir las leyes, aquí en el hombro. Pues ellos empezaron a hacer las cajas más grandes porque ellos iban a ser más santos. Perdieron la visión de que eran las leyes del Señor las que iban a estar ahí. Así. Perdieron la visión de que era la ley del Señor que era la que iba a guiar al pueblo. ¿Verdad? Sí, se desorientaron. Se desorientaron. Empezaron a crear sus propias reglas y leyes. En vez de guiar al pueblo, ellos fueron los que empezaron a recibir en vez de dar. Y nosotros debemos de actuar como un atalaya, de Amén. que debemos de cuidar de que la palabra del Señor sea dada al pueblo conforme al Señor la está dando. Amén. ¿Verdad? Sí. Sin Claro. agregarle, sin quitarle. ¿Verdad? Porque si nosotros le quitamos a la palabra de Dios, estamos fallando. Si le agregamos, estamos fallando. Claro, En Mateo hermano. 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Lo que usted leyó anteriormente, Claro, ¿verdad, mi hermana? hermana. Porque dice de que ellos ponían muchas cosas de más a la ley de Dios, porque ellos buscaban el beneficio para ellos. Propio. Ya no buscaban llevar al pueblo por el camino que los Correcto. llevara al Señor. Sí, amén. Entonces, por eso ponían
mucho más leyes a la palabra del Así Señor. es. Cuando en Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El Señor nunca nos va a poner cargas más difíciles de las que nosotros podamos soportar. Amén. Claro que sí. El Señor no nos dice, no va a haber cargas para ustedes, van a haber cargas, pero Él va a ir siempre junto a nosotros, Amén. ayudándonos a soportar esa carga. No va a ser como los fariseos que le ponían cargas al pueblo y ellos ni con un dedo movían esa carga. Sí. Pero el Señor va a estar con nosotros, siempre caminando con nosotros. Pero ¿cómo vamos a soportar esa carga? Leyendo la palabra del Señor, aprendiendo como hicieron los fariseos, que sí aprendieron la palabra del Señor, orando, teniendo ayunos, teniendo esa comunión con el Señor. Si no se nos queda la palabra del Señor, hay que hacer como los escribas, que ellos escribían la palabra del Señor y la escribían y la escribían, y así se les quedó la palabra del Señor. Si a nosotros no se nos queda, escribamos, hermanas, escribamos y escribamos, y así se nos va a ir quedando la palabra del Señor. Y practiquémosla y vivámosla. Practicamos. No solamente la vamos a Sí, escribir, porque en Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Porque eran solo apariencias, solo hablaban la palabra, pero ellos no la vivían. Y si nosotros estudiamos la palabra del Señor, la tenemos que vivir, tenemos que dar ese ejemplo. Sí. Ellos no daban ese ejemplo. Y dice en Marcos 12:40 que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Qué tremendo está esto, hermana Lili. Sí, hermana. Que ellos devoran las casas de las viudas y recibirán mayor condenación. Y dice que los escribas, como eran grandes conocedores de la ley de Dios y de la ley de los hombres, cuando una mujer perdía a su esposo y quedaba viuda, también muchas veces el esposo tenía muchas propiedades y los escribas las ayudaban a manejar sus propiedades. Servían de abogados. Servían de abogados, entonces ellos las ayudaban a cómo ver sus propiedades. Y entonces al principio sí se cumplía ese propósito que Dios les había mandado, que vieran, ¿verdad? Que manejaran las propiedades de las viudas y sí las ayudaban. Pero luego fueron otra vez perdiendo ese propósito, viendo que en vez de ayudar a las viudas ellos podían sacar un provecho para ellos. Entonces ya no fue de que te ayudo, no, va a ser un poquito para ti y todo lo demás va a ser para mí. Entonces ya llegaban a las casas de las viudas a hacer sus largas oraciones para sacar ese provecho. Las impresionaban. Las impresionaban. Entonces ya ellos van a recibir mayor condenación. El Señor lo advierte en su palabra. Lo advierte en su palabra, porque están usando la palabra del Señor para engañar a las personas, engañar al pueblo. Y lamentablemente en este tiempo, hermana Lili, hay muchas personas que están usando la palabra del Señor para engañar al pueblo, engañar a nuestros hermanos, y van a recibir mayor condenación estas personas. Sí, dice en Mateo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entonces, no debemos hacer eso de engañar al pueblo. Aparte, les estamos cerrando la puerta del cielo porque estamos engañando y no estamos dando el verdadero evangelio a las personas, a nuestros hermanos. Y tampoco nosotros podemos dejarnos engañar, porque tenemos que saber la palabra. Y esto de cerrarle la puerta al cielo lo dice en Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Sí, ¿por qué cree que muchas personas que tienen tantos años en el Evangelio lo abandonan y toman otro camino? Se dejan engañar, envolver por personas que vienen y les predican otro evangelio parecido, ¿verdad? Pero beneficioso para ellos. Entonces abandonan el verdadero evangelio y se van
a otras partes. ¿Por qué? Porque en realidad no saben la palabra de Dios, Amén. no la han leído. Y que Dios nos libre, hermana Lili, de estar dando un ejemplo como este a nuestros hermanos, Amén. de conocer el Evangelio y de no estar viviendo ese Evangelio que conocemos, porque Amén. estamos dando un mal ejemplo, ¿verdad? Si venimos a la iglesia y aquí vivimos como buenos cristianos, pero al salir de aquí no estamos dando ese ejemplo, estamos cerrando las puertas del cielo para otras personas. Si en nuestra casa, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, hermana Liz? Amén. Yo no le quiero cerrar las puertas del cielo a mis hijos. Yo quiero que mis hijos vayan al cielo, entonces yo tengo que dar ese buen ejemplo en mi casa, como lo estoy haciendo en la iglesia. Tengo que ser una buena cristiana, así como lo que estoy aprendiendo de la Biblia, lo tengo que vivir, no solamente aprenderlo y quedarme con eso, sino que lo tengo que vivir. Amén. Dice, son un guía de ciegos en Mateo 23. Todo esto que les voy a leer está en Mateo 23. Dice, son guía de ciegos. Hay de vosotros guías de ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo, que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces ellos le estaban dando más importancia a las cosas materiales, ya no a las cosas espirituales. Entonces estaban siendo ciegos y estaban guiando a los demás hermanos que estaban siendo ciegos como ellos, ¿verdad? Que ya le estaban dando más importancia a todo lo material y estaban dejando lo espiritual por un lado. No debemos ser guías de ciegos. Hay de vosotros que diezman, pero te olvidas de la justicia, la misericordia y la fe. Esto también es importante. Entonces, también es importante, o sea, debemos diezmar, pero junto con los diezmos tenemos que tener misericordia por nuestros hermanos, tenemos que tener fe, que también es importante, dice el Señor. Hay de vosotros que limpiad lo exterior, pero por dentro estás llenos de injusticia. Entonces no debemos ser solo apariencia, porque lo repetimos varias veces, ¿verdad, hermana Lili? Porque lo interior es lo que el Señor ve. Nuestra apariencia Exacto. puede ser muy linda, muy hermosa, pero lo que el Señor está viendo es nuestro corazón. Amén. Que debe ser un corazón limpio, contrito y humillado, de acuerdo al corazón de Dios, Amén. dice la palabra de Dios. Hay de vosotros sepulcros blanqueados, por dentro estás lleno de huesos, dice el Señor. Sí, Señor. Eso lo dijo el Señor. Amén. Entonces es la palabra de Dios que debemos repetirnos constantemente, de que la apariencia es solo apariencia, pero el Señor está viendo nuestro corazón. Y sí importa cómo vamos a ir presentándonos delante del Señor, porque tampoco vamos a ir todos sucios por fuera, ¿verdad, hermanas? Porque también importa cómo nos presentamos delante de Él, pero claro tenemos que llevar nuestro corazón limpio. Somos la morada del Espíritu Santo, como ya dijimos anteriormente. Entonces debemos presentarnos limpios ante el Señor. Sí. Dios no desea que nosotros solo vivamos una religión por fuera, sino que por dentro, que la vivamos realmente de corazón delante del Señor. Y el Señor no vino a condenar a los escribas y a los fariseos. El Señor Jesucristo vino a darles una oportunidad de cambiar su vida, ¿verdad, hermana Lili? Así es, hermana. Él vino a darles la oportunidad de salvación, como nos la vino a dar a mí, a usted, hermana Lili, a todos los que nos ven. Vino Él a darles esa oportunidad de cambiar su vida, de hacernos esa evaluación y transformar y cambiar nuestra vida por medio del Señor Jesucristo. Claro que sí.
Entonces, en conclusión, hermana Lili, ¿qué podemos decir de nuestro Bueno, en conclusión, estudio? lo que el Señor en verdad nos quiere decir en Marcos 12, ¿verdad? En el versículo 38 a 40, es que, bueno, Jesús nos advierte que Dios no se agrada solamente de una fe por apariencias, que los escribas, ¿verdad? Como ya sabemos, ellos buscaban atención, ellos vestían para impresionar, oraban para ser vistos, se aprovechaban de los más débiles, aunque parecían religiosos en verdad, su corazón estaba muy lejos de Dios, y que lo más importante para Dios no es cómo nos vemos por fuera, sino cómo nosotros vivimos y amamos de verdad, o sea, en nuestro Amén. interior. Dios lo que busca es un corazón humilde, sincero, justo, un corazón compasivo. Como dice Marcos 12:40, estos van a recibir mayor condenación. Esto significa que Dios juzgará con severidad a los que hagan esas cosas, a los que usen la fe para su propio beneficio y para oprimir a otros. Amén. Así que Amén. la enseñanza clave es que no vamos a vivir para impresionar a los demás, sino que vamos a vivir para agradar solamente a nuestro Dios. Amén. La verdadera fe no se muestra con palabras bonitas o con ropas llamativas, sino con un corazón limpio, con una vida justa y con amor al prójimo. Amén. 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 Si somos seguidores de Jesús, si somos sus discípulos, tenemos que vivir como Él lo vivió. Amén. Amén. Amén, hermana Lili. Pues, hermanas, Dios les bendiga. Esperamos que este estudio sea de bendición para ustedes. Queremos dejarlas con esto de que estudien la palabra del Señor. Oremos, tengamos esa comunión con el Señor y estudiemos la palabra y vivamos la palabra del Señor. Seamos un buen ejemplo para nuestros hermanos porque Amén. tenemos que abrir las puertas del cielo para nuestros hermanos. Tenemos que dar ese testimonio de que el Señor está transformando nuestras vidas, Sí. de que Él nos está dando esa oportunidad y no debemos cerrar esa puerta que el Señor nos abrió con su vida en esa cruz, dando esa vida en la cruz, ¿verdad? Entonces aprovechemos esa Sí, oportunidad sí, que el Señor hermano. nos da cada día. Siempre hay alguien que nos ve Amén, y alguien que nos sigue. amén, Tenemos hijos, nietos, ¿verdad? amén. Entonces, Dios las bendiga, hermanas. Vamos a cerrar con una oración. Amén. Padre bendito, te damos gracias por este programa. Te damos gracias, Gracias, Señor, por Señor. cada día Palabra, que tú nos gracias, das Padre. esta Sí. bendición, Señor, de poder cambiar nuestras vidas, de poder tener esa comunión contigo, Señor, y poder saber qué es lo que a ti no te agrada de nosotros y poder cambiarlo por medio de tu palabra y por medio de esa comunión contigo, Señor. Bendice a nuestras hermanas, Padre Santo, y te pedimos que nos guardes para poder tener un programa más contigo, Señor, la próxima semana. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Bendición para cada una de ustedes.